Dios les bendiga, amados hermanos. El día de hoy continuaremos nuestro estudio acerca de la resurrección del Señor Jesús. Estamos hablando acerca de unas teorías que los hombres han inventado, tratando de distorsionar y tratando de llevar a los hombres a querer entender algo equivocado con respecto a la crucifixión y con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo. Hablamos de unas teorías que inventaron ellos. Una teoría más es que Cristo no estaba muerto cuando lo sepultaron. Esta es otra teoría llena de fantasía, que el Señor Jesucristo fue sepultado vivo. Tal vez estaba desmayado y que después se fue recuperando gradualmente hasta salir de la tumba por sí mismo. Y que después fue a buscar a sus discípulos y se presentó ante ellos, haciéndoles creer que había vencido a la muerte. Evidentemente los defensores de esta teoría, hermanos, tratan al Señor Jesucristo como alguien, ¿verdad?, como una persona mentirosa, y lo hacen culpable de un fraude que según ellos dura hasta nuestros días. Esto es verdad, es como lo dije hace un momento, es una fantasía, y los creadores de ella ignoran los detalles bíblicos, detalles importantes que nosotros vamos a ver a continuación. Estos se encuentran en la palabra de Dios y es nuestra base, es nuestro fundamento para nosotros creer que la resurrección del Señor Jesucristo es algo vivo, es algo eficaz, es algo que sucedió, es algo, hermano, que realmente aconteció. En primer lugar, hermano, estos hombres no tuvieron en cuenta que se encontraba entre toda la multitud que estaba ahí, se encontraba una persona, el centurión romano, el que fue encargado de la ejecución del Señor Jesús. Este certificó la muerte del Señor Jesús, amado hermano, después de que un soldado romano traspasara el costado con una lanza. Esto lo podemos ver en Marcos, capítulo 15, verso 43 al 45. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José. El relato bíblico nos muestra que el centurión confirmó la muerte de Jesús delante de Pilato en presencia de José de Arimatea. Esto fue lo que sucedió, hermanos. El centurión certifica que el Señor Jesús estaba muerto. Como segundo relato bíblico, nos encontramos, hermano, que en el libro de Juan, capítulo 19, verso 33 al verso 37. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Nuestra muestra bíblica, hermano, nos enseña que José de Arimatea y Nicodemo, el centurión y el soldado romano, también comprobaron que el Señor Jesús estaba muerto, porque de otra manera no habrían comprado, hermano, no habrían preparado su cuerpo para llevarlo a la sepultura. Los soldados que fueron a custodiar el sepulcro comprobaron previamente que el Señor Jesús estaba ahí y que estaba realmente muerto. Hay que tener en cuenta que además, hermano, las heridas que el Señor Jesús había recibido eran demasiado graves como para pensar que Él pudiera haberse recuperado dentro de esa tumba. Recordemos que tuvo brutales azotes, todo fue un proceso de crucifixión y al cual Él fue sometido, hermano, a este sufrimiento cerca de 6 horas. Sus manos, sus pies traspasados, los clavos, hermano, la lanza que traspasó el costado y la pérdida de sangre excesiva que tuvo el Señor Jesús. Esto marcaba obviamente una muerte segura para el Maestro. Supongamos que por un momento Cristo solamente había sufrido un desfallecimiento momentáneo.
Así como estos hombres inventaron, ahora mi pregunta sería, ¿cómo es posible que después de 3 días en un sepulcro frío, sin alimentos, sin atención médica, pudiera reanimarse? ¿Cómo pudo librarse de los lienzos que lo tenían inmovilizado? ¿Cómo pudo en esas condiciones moverse dentro de ese sepulcro el Señor Jesús? ¿Cómo pudo mover aquella piedra, que era una piedra tan pesada que una sola persona no hubiese podido moverla? Recordemos, hermanos, la condición del Señor Jesús, que ni siquiera pudo ya llevar la cruz, hermano, hasta el Gólgota y tuvo que ser ayudado. ¿Cómo logró el Señor Jesús en esas condiciones llegar hasta la ciudad, salir del sepulcro, llegar a la ciudad e ir con los discípulos? ¿Cómo puede ser que en ese estado los discípulos recibieran al Señor Jesús, hubieran tenido una impresión? No hubieran tenido al Señor Jesús como el vencedor de la muerte, como el príncipe de la vida, al ver en la condición que Él se encontraba. Y todo esto, hermano, es un relato fantasioso, y conviene recordar también que son críticos modernos quienes dudan que la tumba del Señor Jesús, amado hermano, estaba verdaderamente vacía, que la tumba del Señor Jesús no se ocupó, que la tumba del Señor Jesús ha estado ahí por años y nunca sucedió nada en ella. Ninguno de los líderes judíos, hermano, que vivieron en aquellos días se atrevió a negar este hecho. La fe en la resurrección de Jesús no solo ha encontrado oposición en tiempos recientes, sino que también los mismos discípulos fueron los primeros en mostrar una enorme resistencia en creer que el Señor Jesús había resucitado. Y solo después de ver las evidencias y verlas por sí mismos, notamos, hermano, que ellos pudieron darse cuenta que después de diferentes ocasiones de que el Señor Jesús se les presentó, pudieron creer que el Señor Jesús había resucitado. Ignorando este hecho, hermano, algunos críticos han argumentado que los discípulos habían escuchado tantas ocasiones y afirmaciones de que el Señor Jesús, en el sentido, en algún sentido, les enseñaba a ellos que Él resucitaría de los muertos. En Marcos capítulo 8, verso 31, la palabra del Señor dice: y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, resucitar después de 3 días. Así que los discípulos deberían estar completamente preparados psicológicamente para no confundir, hermano, la realidad. Tristemente, hermano, tenemos que admitir que ninguno de los discípulos tomó en serio las palabras de Jesús. Ni siquiera tomaron en cuenta, hermano, las palabras de Jesús en cuanto a su muerte. Mucho menos hubieran tomado en cuenta las palabras de su resurrección, de que Él iba a resucitar. Así que cuando las mujeres fueron a la ciudad para anunciar a los apóstoles que Jesús estaba vivo, y la respuesta de ellos fue una incredulidad. De igual manera, las mujeres, cuando fueron al sepulcro esa mañana, no fueron a comprobar si Jesús había resucitado realmente, sino ellas iban a ungir el cuerpo del Maestro y despedirse definitivamente de Él. Esto queda confirmado, hermano, que por la preocupación que ellas llevaban en sus mentes mientras se dirigían al sepulcro cargadas con especies, en su mente estaba: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Era una piedra muy pesada, hermano. En esta preocupación de estas mujeres era razonable, puesto que en Marcos nos aclara que la piedra era muy grande y de hecho tenía que serlo para tapar, hermano, la entrada al sepulcro. Estos razonamientos, hermano, de las mujeres nos da a entender que tampoco sabían que la guardia de los soldados romanos había sido colocada para custodiar el sepulcro y que probablemente ni siquiera, hermano, les hubieran permitido el acceso para ungir el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, había 2 grandes dificultades que iban a impedir que llevaran a cabo la obra, hermano, de amor que ellas tenían en sus corazones. Una de las dificultades que se esperaban era que la piedra era grande y no podrían moverla, y la otra dificultad que ellas iban a encontrar es que la guardia romana no les permitieran entrar, hermano, a la tumba.
Nos encontramos también aquí, hermano, con un ejemplo muy vivido de lo que muchas veces nos ocurre a nosotros. A nosotros como cristianos, hermano, que frecuentemente sentimos o nos sentimos angustiados, nos sentimos abatidos, pensando en dificultades, hermano, por las que creemos que vamos a pasar. Pero cuando llega el momento de la verdad, el Señor Jesús ya ha quitado, hermano, ha quitado frente de nosotros esas dificultades por las cuales nosotros tenemos que pasar. Y cuando sabemos que Él está con nosotros, hermano, Él quita toda dificultad y te ayuda a enfrentar cualquier dificultad también. Hay que decir también que muchos de los obstáculos, hermano, nunca llegan a existir. Simplemente nosotros lo ponemos en nuestra imaginación, los ponemos en nuestras mentes, porque sabemos, hermano, que en este caminar nos vamos a encontrar con diferentes obstáculos. Recordemos, hermano, que es la voluntad de Dios, que caminemos en su verdad, y Él se encargará, hermano, de quitar todo obstáculo en nuestras vidas. Las mujeres llegaron al sepulcro con la cabeza, hermana, agachada, con la cabeza, con sus rostros tristes, sentían tal vez desesperadas, se sentían sin ser capaces, hermanos, de vislumbrar un futuro, hermano, pero todo iba a cambiar rápidamente. Para empezar, nada más que llegaron al sepulcro, observaron que la piedra, hermano, de la entrada estaba movida, se dieron cuenta así que ellas no habían sido las primeras en llegar a esa tumba, hermano. El evangelista de Mateo, hermano, nos explica que antes de que ellas llegaran, un ángel había estado ahí para remover la piedra con tal energía celestial que se habría estremecido la tierra. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 28, del versículo 2 al versículo 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y da miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Por supuesto, el ángel no bajó del cielo, hermano, porque el Señor Jesús lo necesitara como ayuda para salir del sepulcro, puesto que el cuerpo con el que el Señor Jesús había resucitado no estaba limitado por ninguna cosa material. Ahora lo vamos a explicar en unos momentos. El propósito del ángel, hermano, era mostrar al mundo que Jesús ya no estaba en la tumba, que la muerte había sido vencida por el príncipe de la vida. Así que Él se quedó allí para comunicar la buena noticia de la resurrección a todos los que llegaban, hermano, a interesarle lo que había pasado con el Maestro. Vemos, por lo tanto, que este mensaje glorioso de la resurrección vino, hermano, primeramente del cielo, antes de que ningún predicador en la tierra lo llevase, hermano, para ser, hermano, ser escuchado por las personas. Fue un ángel del cielo el que predicó primeramente que Jesús había resucitado. Por lo tanto, después de que el ángel tratara de calmar a las mujeres, les informó que Jesús había resucitado y les mostró el lugar, hermano, donde había sido puesto. En aquel momento tuvieron estas mujeres que ver los lienzos perfectamente colocados, como si el cuerpo del Señor Jesús no hubiera estado ahí, hermano. En Juan capítulo 20, versos 6 al 7, ahí podemos encontrar lo que dice la palabra de Dios. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no pudo con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Es importante nombrar lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, verso 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. Aquí encontramos que muchos judíos que unos días antes gritaban que el Señor Jesús fuera crucificado, ahora estaban creyendo en la resurrección de Jesús por las palabras de los discípulos. Todos los relatos bíblicos acerca de la resurrección tienen un sello de naturalidad, lo que hace completamente creíbles. A nadie le extraña, por ejemplo, esta reacción de las mujeres. Era lógico, hermano, que sus emociones estuvieran mezcladas
El gozo por el anuncio de la resurrección de su amado Maestro se cruzaba, hermano, con el temor reverente y la emoción de que el ángel, hermano, les estaba explicando lo que había sucedido en aquel sepulcro. Esto hizo que el camino, hermano, que ellas tenían que recorrer para llegar a la ciudad, no le dijeran nada a nadie, pues estaban atónitas, estaban tal vez perplejas, estaban, hermano, entusiasmadas también, porque habían escuchado lo que había acontecido con el Señor Jesucristo. De esta manera las mujeres abandonaron el sepulcro en donde había sido colocado Jesús. El libro de Marcos nos hace una referencia también de él. De hecho, hermano, en muy pocos días, hermano, aquel sepulcro quedó definitivamente abandonado por varios siglos, hermano. Tal vez podríamos pensar que rápidamente se habría convertido en un lugar de peregrinaje para muchos de los discípulos que Jesús había tenido, hermano, en lo largo de su ministerio, pero lo cierto es que no fue así. Pasaron varios siglos sin que nadie, hermano, se interesara por aquel sepulcro. Y la razón, hermano, la debemos encontrar en la resurrección, que muchos no creyeron en ella y muchos sí lo creyeron, hermano. Pasaron varios siglos, hermanos, sin que nadie se acercara a aquel lugar. Cuando el cristianismo se convirtió, hermano, para la mayoría de las personas en una religión de ceremonias, dogmas, liturgias, y estamos hablando de liturgias frías y muertas, hermanos, sin ningún contacto, hermano, real o vital con Jesús, que había resucitado, fue cuando comenzaron, hermano, a buscar sitios sagrados, reliquias, que se hicieran objetos de veneración. Fue hasta entonces cuando comenzaron a tomar en cuenta el sepulcro de Jesús. También se habla de que el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana. Jesús fue sepultado, hermano, la tarde del viernes y resucitó el día domingo por la mañana. Hay personas que ven un problema, hermano, en el hecho de que Jesús no permaneció los 3 días completos, hermano, en la tumba. Sin embargo, debemos notar lo que Jesús dijo, que Él resucitaría al tercer día, no en el cuarto día. Marcos capítulo 9, verso 31, nos dice: porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ahora bien, el hecho de que resucitara en el día domingo, es el primer día de la semana, tiene cierta importancia, hermanos. Todos sabemos que los judíos celebraban el sábado con una religiosidad extrema. Sin embargo, ahora, hermano, los primeros cristianos, estos hombres, hermano, que comenzaron a reunirse los días domingos, hermano, fue porque el domingo fue un día especial para ellos, porque el día domingo el Señor Jesús había resucitado. ¿Cuál fue la causa de este cambio tan revolucionario? Pues esto se debió a que Jesús resucitó, hermano, precisamente ese día, el día domingo. Y ahí fue donde comenzó todo, hermano, el peregrinar de los discípulos, para que el día domingo se fuera su día de reunión. Los discípulos, al igual, hermano, que el resto de la nación judía, esperaban a un Mesías que rompiera con el imperio romano y que quitara la fuerza, hermano, que estaba oprimiendo la vida, hermano, de la nación judía. Era un Mesías, hermano, que tenía que liberarlos de ese yugo, pero no esperaban un Mesías que viniera y muriera crucificado. Definitivamente ahí descalificaron de que Jesús era el Mesías, puesto que ellos esperaban un Mesías que viniera a librarlos de ese yugo que los tenía oprimidos. Ahora bien, hermano, en breves indicaciones que hace Marcos, hermano, nos da a nosotros una enseñanza sobre las apariciones de Jesús y nos hace reflexionar, hermano, acerca de ellas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se refiere simplemente a que Jesús apareció en otras circunstancias diferentes a las que lo había hecho con María Magdalena? ¿O quiere decir que su aspecto era diferente, ya que él tenía un aspecto diferente antes de morir? En cuanto a Jesús, hermano, estuvo con los dos que iban a Emaús. En Lucas, hermano, describe, vemos que estos hombres no le reconocieron. Iban durante el camino a Emaús, pero ellos no pudieron reconocer, hermano, a Jesús. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Lucas capítulo 24, verso 16. Fíjese lo que nos dice. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estas personas no lo vieron, no vieron a Jesús,
tenía esto, hermano, algo, tiene esto algo que ver con la apariencia del Señor Jesús después de que Él resucitó. Ahora, hermanos, este hombre que había resucitó, hermano, con una apariencia distinta. Ellos no podían reconocerlo, no podían ver su rostro. Sin embargo, hermano, considerando estos relatos bíblicos, también es cierto que su cuerpo, hermano, tenía características nuevas. Por ejemplo, hermano, era capaz de presentarse de repente de entre los discípulos cuando estaban reunidos. Aún estando las puertas cerradas, Él se presentaba ante ellos y también, hermano, se desaparecía de ellos. Esto lo podemos ver en Juan, capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y de igual manera, hermano, desaparecer al terminar el Señor Jesús cuando terminaba de hablar con ellos, con aquellos hombres que iban camino de Emaús. En Lucas capítulo 24, verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Hasta entonces estos hombres reconocieron que era Jesús. Amado hermano, este cuerpo del Señor Jesucristo parecía que no estaba sujeto a las leyes del espacio y del tiempo, hermano. Era el mismo hombre, pero había entrado, hermano, en un género de existencia distinto, hermano, al que tenía antes. Incluso las heridas que había causado su muerte, hermano, seguían presentes en sus manos y en su costado. Recordemos esto, hermano. Este nuevo cuerpo del Señor Jesús no estaba sujeto a las leyes de la biología, no estaba sujeto, hermano, a la naturaleza nuevamente, porque este cuerpo no podía volver a morir. Era un cuerpo diferente. Recordemos que las personas quisieron acercarse a Él y dijo que no le tocaran porque no había subido a su Padre. La resurrección de Jesús, hermano, completamente nos vino a enseñar a nosotros que tenemos vida, hermano. Fue una resurrección diferente a la resurrección de Lázaro, porque recordemos que este volvió a la vida también. También tenemos, hermano, nosotros que fortalecer nuestra fe y reconocer que el Señor Jesús resucitó y que tenemos una vida con Él. Sin en cambio, hermano, muchas personas siguen negando la resurrección de Cristo. Para nosotros, hermano, ese es el hecho más glorioso que podemos nosotros conocer, la resurrección de Jesús. Ahora podemos entender que hay vida después de esta vida, hermano. Podemos saber que tenemos una nueva vida con Él. Amado hermano, hubieron tantas cosas que acontecieron en aquel tiempo. Inmediatamente después de que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles comenzaron a predicar la resurrección de Jesús. Había pasado muy poco tiempo, hermano, cuando estos hombres se escondían de los líderes, de los religiosos judíos. Pero ellos comenzaron a predicar la palabra en Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí podemos darnos cuenta que miles de personas llegaron a creer, hermano, en la palabra de Dios. Incluso los sacerdotes de aquel tiempo creyeron en la palabra. Lo encontramos en Hechos capítulo 4, verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y en Hechos capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Por supuesto, hermanos, si todo esto hubiera sido un montaje de los apóstoles, habría sido imposible que estos hombres predicaran el Evangelio con tanto vigor, con tanto realismo, con tanto amor, con tanta pasión, con tanta dedicación. Los mismos apóstoles, hermanos, que estaban atemorizados, se convirtieron en hombres que eran, ¿cómo podríamos nombrar? Unos misioneros, hermanos, incansables, que caminaron por el mundo a través de circunstancias difíciles, a través de el clima, hermano, adverso, tal vez para lo que ellos esperaban.
a lluvia, tempestades, agresiones, pero sin en cambio para ellos, hermano, era un privilegio, era una pasión predicar que el Señor Jesús había resucitado. Amado hermano, la importancia de la resurrección para nuestras vidas es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús, de que Dios aceptó el sacrificio del Señor Jesucristo, hermano, y que el poder de Satanás y que el poder de la muerte y el poder del pecado habían sido definitivamente vencidos. La resurrección de Jesús, hermano, inauguró una nueva era para el hombre, porque ahora, hermano, como ya hemos dicho, Él no regresó a la vida, hermano, en las mismas condiciones en las que murió. Por lo tanto, nuestra identificación con Él, hermano, nos introduce a una nueva etapa, a una nueva dimensión de la vida humana, completamente nueva. Dice la palabra del Señor, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas, hermano. Ahora somos libres de la muerte, hermano. Tenemos un futuro realmente con una esperanza, realmente, hermano, con un gozo y con una devoción de poder esperar al Señor Jesucristo, hermano, para que venga a nuestras vidas, hermano, y a darnos vida y vida en abundancia. 1 Corintios 15:20. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Y 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesús, hermano, transformó también a los creyentes, transformó su vida. Así que la resurrección del Señor Jesucristo puso en evidencia, hermano, a muchas personas que no creyeron en Él. Y muchas personas que creyeron en Él, hermano, y después volvieron atrás. Vino a poner en evidencia sus vidas de que tenemos que creer en Él. Y que cuando creemos en Él, hermano, nuestra fe tiene que ser verdadera y nuestra fe tiene que ser una fe llena de obras. Y dentro de esas obras es, hermano, adorar, alabar el nombre de Jesús, llenos de esperanza, llenos, hermano, de gozo, de esperar que algún día el Señor Jesucristo vuelva por nosotros, hermano. Otros tal vez no pueden indicar cómo vivir en este mundo, hermano, y hacer que las cosas vayan bien. Nosotros nos encontramos con cierta paz, pero no nos pueden decir con seguridad a nosotros, hermano, que ellos tienen una paz verdadera. Nosotros tenemos una paz que trajo el Señor Jesucristo a nuestras vidas, que cuando Él se fue, hermano, nos dejó una paz verdadera, que Cristo, hermano, volvió de la muerte y que nos ha hablado de una seguridad eterna en la cual nosotros debemos prestar atención, abrir nuestros oídos, y que el Señor Jesucristo, hermano, resucitó para darte vida a ti y para darme vida a mí. Amado hermano, con esto terminamos este estudio acerca de la resurrección de Jesús, y esperando en el Señor y el Espíritu Santo que sea nuestro guía para que este estudio, hermano, se plasme en nuestros corazones y podamos, hermano, tal vez debatir de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos y que esto es una verdad eterna, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblará su voz, y tiemblará su voz. Grande es Dios, cántale
con grande, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra libre está, la tierra libre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiemblarás tu voz, y tiemblarás tu voz. Dile cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Señor. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo es